Audiencia, buenas noches y gracias por acompañarme en un episodio más. Esta noche vamos a escuchar algunas historias de terror que nos enviaron hace tiempo trabajadores de Bimbo. Relatos que no escucharás en ninguna publicidad de esta empresa, pues son enviados por trabajadores que, ya sea en fábricas o repartiendo, vivieron encuentros paranormales que los marcaron para siempre. Así que ponte cómodo, relájate y si estás trabajando, déjame acompañarte en este nuevo episodio de Archivos Perdidos. Trabajo como chofer en un Cedis de Bimbo. Nosotros entramos a las 7 de la mañana, pero yo rompo esa regla. Ya desde hace bastante tiempo entro a las 4 de la mañana y salgo a repartir. Algunos caminos de carretera son largos y solitarios. Una madrugada, en cuanto salí, tomé ruta a la primera sucursal que me tocaba repartir. Tomé la carretera y noté que casi no había tráfico. En esa carretera hay muchos árboles del lado izquierdo, y mientras yo iba viéndolos, algo arriba del cuarto árbol llamó mi atención. Cuando aún no me acercaba bien, se notaba que algún animal grande estaba ahí moviendo las ramas hasta arriba, pero conforme poco a poco me iba acercando, noté que arriba del árbol habían muchas señoras con vestidos negros y blancos sentadas en las ramas, mirando hacia la carretera. Cuando las vi me dio un terrible escalofrío. Lo bueno es que solo las pasé y no me hicieron nada. Quiero pensar que solo eran amigas divirtiéndose, pero la lógica no cabe en esa teoría. Mi padre trabajó y se jubiló en la fábrica de Bimbo. Tuvo la oportunidad de trabajar en varias sedes, especialmente la del Pacífico, la cual tuve oportunidad de visitar algunas veces. Y tengo que confesarles que no todos los recuerdos que tengo sobre la fábrica son buenos. Cada vez que tenía la oportunidad de ir, me emocionaba porque la verdad es muy sorprendente ver su elaboración. En una ocasión, estaba jugando en aquella fábrica. Ese día habían ido otras familias y habían más niños jugando. Yo vi a una niña de mi edad en el rincón de la fábrica y pensé en jugar con ella, pues sentía feo verla sola mientras los demás niños jugaban. A simple vista sí la noté algo extraña, pues su ropa era algo sucia, igual su cara. Cuando me acerqué a preguntarle sobre si quería jugar, ella de inmediato me sugirió un juego: las escondidas. Yo comencé a contar y cuando fui a buscarla fue fácil, pues solo seguí sus risas hasta el baño de mujeres. Entré y aún más fácil pude ver sus zapatos debajo de la puerta. A pesar de ello, cuando abrí la puerta, ella no estaba. Sin en cambio sentí como alguien me tocó el hombro. Era la niña. 1, 2, 3 por todos mis amigos. Ahora es tu turno, gritó la niña mientras se iba corriendo. Yo, en vez de asustarme, salí corriendo, pues pensé que había sido una broma muy elaborada. Después sería mi turno de esconderme, y mientras ella contaba, yo solo corrí porque ya estaba a punto de dejar de contar. Yo tenía que encontrar un escondite, y lo primero que vi fue una oficina del gerente. Sin pensarlo me metí ahí. Dentro de la oficina estaba el subgerente y mi padre, el cual me dijo que ya nos iríamos. Yo le dije que solo me iba a despedir de mi nueva mejor amiga, pues estábamos jugando. Salí a buscarla, pero no la encontré por ningún lado. Así que le dije a mi papá que me ayudara. Él me acompañó a buscarla, pero no la encontramos. Mi padre procedió a ir a buscarla a la guardería, pero tampoco estaba. Le preguntamos a uno de los guardias sobre si había visto a una niña, y él nos dijo que ya todas las familias se habían ido 30 minutos antes. Yo le dije que apenas habíamos terminado de jugar, que no tenía tantos minutos. El guardia me dijo que cómo era la niña. Yo comencé a describirla, pero el guardia me interrumpió describiendo a la niña a detalle. Le dije que sí, que efectivamente yo estaba jugando con ella. El guardia nos dijo que claro que la había visto, pero solo por las noches. A ella la pueden ver por algunas zonas de la fábrica corriendo de madrugada. Eso fue lo que nos dijo.
Ese día regresé a mi casa muy asustada, pues había estado jugando con un fantasma todo ese tiempo. Desde ese día los compañeros de trabajo de mi papá me preguntaban sobre ese suceso, pues al parecer no había sido la única que la había visto o hablado. Incluso algunos trabajadores les pidieron a los jefes mandar a hacer una misa a la niña, pero ellos, como jamás la han visto, piensan que es pura mentira. La verdad no sé si hoy en día se siga viendo la niña, puesto que mi padre ya no trabaja ahí, pero esta historia que les conté fue una experiencia que me marcó. Al escuchar que muchas personas que trabajaron en Coca-Cola se animaron a contar sus experiencias paranormales, yo también quiero participar. Solo que no trabajaba para Coca-Cola, trabajo en la empresa de Bimbo, específicamente en el CEDIS de Chalco. Yo me dediqué a salvaguardar la seguridad de todo el personal durante un año entero. Al principio no me sucedía ningún tipo de cosas, sin embargo un mes después de que entré, comenzaron a suceder. Mi reloj marcaba la medianoche cuando comencé a recorrer las diferentes zonas que me tocaban. La zona en donde estaba no estaba oscura y nada solitaria, pues hay mucha gente trabajando. Es por esto que al pasar por un almacén, pude ver que estaba caminando un hombre con el uniforme repleto de sangre, y él estaba muy mal herido. Parecía golpeado y era como si se hubiera cortado con algo los brazos, pues tenía pedacitos de carne colgada. Yo me alerté y por la radio le dije a mis compañeros que había sucedido un accidente. Vi cómo esta persona caminaba por un pasillo largo. Yo lo seguí gritándole que sí estaba bien, pero él no se detuvo y dobló hacia la derecha por otro pasillo. Yo corrí pensando que estaba muy mal y ni siquiera me escuchaba. Al doblar a la derecha como él lo hizo, me encontré a un muchacho acomodando productos en racks, pero el señor ya no se veía. «Oye, güey, ¿para dónde se fue el señor?» «¿Cuál señor?», me respondió. Yo le expliqué lo que había visto y a quién estaba siguiendo. Sin embargo, él me juró que no vio a nadie pasar por ahí. Mis compañeros me estaban buscando por el radio y le dije que había reportado a un hombre malherido, pero ellos no escucharon que yo dijera algo. Yo me quedé impactado todo el turno. Ya no quise decir nada más para no parecer loco. Cuando terminó mi turno pedí ver las cámaras y reproduje el momento en donde estaba siguiendo al señor, pero lo único que vi fue a mí, corriendo. Jamás volví a tocar el tema hasta hoy. Quiero mantenerme en total anonimato, pues aunque ya no trabajo en esta empresa, algunos de mis familiares aún lo hacen. Trabajé durante 14 años en Grupo Bimbo, en diferentes áreas, y aunque no siempre fui un buen trabajador, admito que es uno de los mejores trabajos que he tenido en mi vida. Ganaba muy bien y siempre pagaban a tiempo. Durante 14 años sucedieron actos paranormales, los cuales me han llevado a hacer algunas especulaciones. Cuando yo entré a trabajar en esta fábrica, lo primero que hice fue reparar las máquinas. En una ocasión tenía que reparar las máquinas de pan de molde, o más bien la cortadora, pues aunque acababan de cambiar las cuchillas, los panes se habían atorado. Cuando entré al área de cortado, noté una energía algo fría y sombría mientras trabajaba. Por suerte, la señora de intendencia entró y comenzó a hacerme la plática. Ya saben, lo normal. Hablar del trabajo, un poco de la familia, de los niños, pero no tardé mucho platicando con ella, puesto que de inmediato encontré el problema. Encontré un plastinudo en medio. Es esa pequeña cosa con la que sellan el pan, solo que esta no tenía ese plastiquito que lo recubría, solo era el pedazo de metal. Era muy extraño que llegara hasta ahí, pues para empezar todavía no llegaba a ese proceso, y aún más raro, nadie pudo ponerlo ahí.
pues el proceso de preparación es muy limpio y con un mínimo de manos humanas. La señora de intendencia me preguntó que cuál era el problema. Yo le dije que solo era un pedazo de alambre, y ella me confesó que lo había metido ahí. Hasta este momento yo no había visto a la señora. Yo estuve en todo momento de rodillas y solo podía ver sus zapatos negros y de los pies solo hasta la rodilla. Cuando dijo eso yo levanté la mirada y la vi ahí. Estaba muy despeinada con su uniforme y una sonrisa gigante en la cara. En realidad su boca era grande, pero ella no se veía amigable, se veía terrorífica